La pedagogía del oprimido, en relación con los elementos de la situación educativa. Paulo Freire separa la sociedad en dos grupos, oprimidos y opresores. Los oprimidos sufren la deshumanización, que los conlleva a sentirse fatalismos e incapaces. Obedecen porque están convencidos de hacer menos, ya que no saben nada en sí. Sienten vergüenza y culpa por su situación, por lo tanto se acomodan en esta realidad. Se los considera sin capacidad para pensar y se vuelven adictos al asistencialismo, que los condena a estar siempre igual. Sin embargo, admiran a sus opresores y desean ser como ellos. Los opresores buscan dominar, adormecer la conciencia, infundiendo temor, acostumbrando a los oprimidos a no opinar, generando desunión entre ellos mismos. Estas acciones las llevan a cabo de manera constante, para su propio beneficio. Están convencidos que son superiores, que lo saben todo, que su deber es dominar y oprimir, que son los únicos que piensan y razonan. Buscan formas de mantener su poder y incrementarlo siempre, para mantenerse en un plano de superioridad. Para poder lograrlo, requieren de seguir manteniendo a los oprimidos dormidos y ciegos. El sistema de los opresores se caracteriza por injustos, deshumanizantes y violentos. Encontraron la manera de implementar estas ideas en la mente de las personas por medio de la educación bancaria, es decir, infundiendo estas ideas para que los oprimidos se acomoden y se acostumbren con el objetivo de seguir manteniendo este sistema de injusticia. En esta educación existe lo que llamamos enfermedad de la narración. El profesor habla y los alumnos escuchan en silencio. La realidad que se les dona a los alumnos ya viene dirigida, planificada, y no hay un verdadero análisis. Contenido que le da las respuestas para que no reflexionen. El objetivo es que el educando utilice su memoria y sea capaz de generar repeticiones. Freire la llama bancaria porque se trata a los educando como vasijas vacías que tienen que ser llenados mediante depósitos de información. Esta educación está vigente en muchas escuelas. Lo que genera esta educación es pérdida de conciencia, de capacidad de imaginar y a innovar, de analizar y cultura del silencio. Para combatir esta situación mediante la educación profunda del sistema educativo nace la educación liberadora, cual debe considerar a los alumnos como personas capaces e inteligentes, problematizando la realidad, enseñando a identificar las causas, consecuencias y el porqué de las cosas, realizando un análisis, indagando desde el inicio de una actividad para ir más allá, estableciendo un diálogo abierto, honesto y permanente, donde permanezcan en un plano de igualdad, en una comunidad que aprende. Freire plantea descubrir temas generadores, es decir, aquellos aspectos que sean de interés de los alumnos, a partir de ahí tener una democrática, un esfuerzo permanente de buscar consensos. Pasar de la pedagogía simplista a la pedagogía de la pregunta, es decir, realizar preguntas para buscar respuestas. El educador debe sentir amor auténtico en todo lo que hace para que obren maravillas. La educación liberadora consiste en saber que enseñar no es transmitir contenidos de una cabeza a otra. Enseñar es posibilitar a los alumnos, al promover su curiosidad y volverla más crítica. Para ello debemos tener en cuenta los elementos de la situación educativa. El primer elemento consiste en que tiene que haber un educador y un educando. Quien enseña aprende del educando y el educando enseña al educador, relacionándose entre sí. El educador tiene una determinada tarea específica, que es la tarea de educar. Segundo elemento, el espacio pedagógico es quien influye al momento de enseñar y aprender. El espacio predispone para una mejor situación de enseñanza. Tercer elemento, el tiempo pedagógico. No hay espacio sin tiempo, entonces el tiempo pedagógico es otro elemento importante de la situación educativa. Es el tiempo que está dedicado al conocimiento, al saber. Hace que el objeto conocible se transforme en un objeto conocido. Se da gracias a la transposición didáctica. El tiempo pedagógico que es desperdiciado es tiempo muerto, donde no hay ninguna ni una dirección. Quienes acompañan a estos elementos son los contenidos curriculares, direccionalidad y politicidad de la educación. Los contenidos curriculares. Como profesor tiene la obligación de enseñar y los alumnos tienen la obligación de aprender. En teoría del conocimiento se llaman objetos conocibles, es decir, objetos que pueden ser conocidos. Lo correcto es cambiar la academia y no dar la espalda.
ponerla al servicio de los intereses del pueblo. Los objetos cognoscibles son percibidos mediante el ejercicio de la curiosidad. Todo tiempo educativo es tiempo de pregunta y de respuesta, es tiempo de disciplinar, reglamentar la propia pregunta, la propia respuesta. La direccionalidad habla de una intención, un objetivo, un para qué. Se puede viabilizar la posición autoritaria como la democrática. Es justamente la direccionalidad la que explica esa cualidad esencial de la práctica educativa, que la llama politicidad de la educación. La politicidad de la educación es la naturaleza misma de la práctica que conduce al educador a ser político. Somos seres políticos. Esa política tiene que ver con nuestros sueños, trabaja con el discurso, dejando expuestas sus posturas, posicionamiento, anhelos y ideales. Esto tiene dos características en la situación educativa, estética y ética, que van de la mano. Estética porque es bello transmitir cultura, es bella la transformación individual de un ser. Y ética porque se trata de una moral y una personalidad. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán el mundo. Muchas gracias.